Iván, bienvenido, muchas gracias por visitarnos. Gracias, Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Iván, contexto raro, digo, un contexto donde se están definiendo, digamos, las candidaturas o cómo va a estar ordenado el escenario político de cara a agosto y con algunas variables económicas que parecen estar estabilizándose. ¿Hay tal cosa como el efecto Pichetto, digamos, en lo que estamos viendo? Bueno, sí, te diría que desde hace un mes y medio que el dólar se estabilizó y el riesgo país también. Es decir, hubo un momento de salto allá por marzo, abril incluso, y a partir de un anuncio del Banco Central que fue que ahora iban a buscar intervenir en el mercado directamente para evitar volatilidad Sí, o fuertes subas del dólar, ahí ya empezamos a ver bastante estabilidad, por lo menos en términos del tipo de cambio. claro. La volatilidad se redujo muchísimo. Eh, y en los últimos 7 días, ahí aparece lo que comentás vos, ¿no? Es decir, el efecto Pichetto. ¿Por qué? Porque el riesgo país bajó, digamos, de 900 y pico a 850 puntos, Sí, e incluso el dólar también bajó. O sea, en la última semana tenés una caída de un peso, es más o menos el 2% es mucho, en el tipo de cambio, y es mucho, sobre todo en una economía que sigue siendo claro. altamente inflacionaria, ¿no? Entonces hay una estabilidad cambiaria, un riesgo país que se estabiliza en niveles altos y que ahora algo recortó por la cuestión política que tiene que ver con esta nueva alianza de Cambiemos, y también una inflación que viene mostrando datos dentro de todo, dentro de todo un contexto malo, eh, mejores, o sea, mejores que los previos. Entonces sí, hay una sensación de mayor estabilidad, sin duda. La correlación entre los movimientos de tipo de cambio y los saltos inflacionarios que tenemos en Argentina, ¿cuán lineal es? O sea, si salta el tipo de cambio, salta la inflación, pero Sí. porque la inflación está en nuestra cabeza, está en nuestra estructura. Bueno, no, porque, a ver, digamos, hay una relación. ¿Por qué? Porque la manera en que el INDEC mide la inflación, y en general cualquier instituto oficial de estadísticas, toma una canasta de precios. Entre esos precios hay bienes importados, ¿sí? Hay energía, o sea, hay precios que están muy ligados a lo que es el dólar. Entonces, uno debería decir, en un análisis de largo plazo, si sube un precio, como el dólar, Sí, en una economía que no tiene inflación, bueno, subirá ese precio, pero otros bajarán para compensar, porque lo que hay es un cambio de precios relativos. Está bien, eso es así. Ahora, en el corto plazo eso no ocurre. Eso ocurre más en el largo plazo. En el corto plazo vos tenés la suba del dólar y los demás precios se quedan. Entonces el promedio te sube. claro. Así que, en general, siempre que salte el dólar, a corto plazo vas a ver un efecto en la inflación. Ahora, en economías que tienen una inflación controlada, baja, estable, y que hace muchos años tienen baja inflación, no, pueden tener una devaluación de la moneda que no se traslada de una manera tan marcada a los precios, ¿no? Eso ha pasado recientemente en Brasil, ha pasado en Chile, ¿no? Donde la moneda se deprecia, algo sube la inflación, pero no en los niveles que los vemos en Argentina, que lo vimos el año pasado o que lo vimos en marzo de este año, ¿no? Así que bueno, en la medida que vayas a un nivel de inflación más bajo, eso va a ser menor, ese efecto. Si lo analizamos en el contexto un poquito más amplio, ¿no? Un mundo un poco turbulento, guerra comercial entre Estados Unidos y China, ahora también con México, una situación media delicada para los mercados emergentes. Hay muchos economistas que dicen, bueno, en Argentina hemos hecho las cosas mal, pero tampoco tenemos ni una pizca de suelto, absolutamente nada. ¿Cómo lo ves este año? ¿Cómo estás viendo las últimas semanas? Sí, yo creo que hay en los 4 años de Macri, si querés, hay un grado de responsabilidad del gobierno que diríamos que es mala praxis. O sea, la herencia más pesada que dejó el kirchnerismo, entre muchas ítems que eran muy complicados de resolver, la cuestión fiscal era lo más importante. O sea, Argentina, las últimas 5 crisis o 4 crisis económicas fuertes tuvieron que ver con desequilibrios fiscales. Si vos heredás el desequilibrio fiscal más grande de los últimos 25 años y no lo corregís o no lo ponés como tu primera prioridad, y bueno, estás jugando con fuego. Así que ahí hubo mala praxis. Pero después también es verdad que hubo mala suerte, o sea, la mala suerte. El contexto internacional no acompañó. Los precios de los commodities hoy no son los precios de los commodities que tenía Cristina en el 2012. La tasa de la Fed no es la que existía en el 2015. La tasa de los bonos norteamericanos no es la misma. Las monedas del mundo se han depreciado contra el dólar en los últimos 2 años. Claro. Entonces, bueno, hay un contexto internacional que sí, que no es el mejor para la Argentina, pero hay mucho de responsabilidad propia, no solo por haber hecho inacción en cuestiones como lo fiscal,
sino por no haber anticipado también un escenario como este, ¿no? Digamos, en algo se veía venir. La tasa de la Fed no puede ser 0 por 50 años. Y ya habíamos tenido tasa Fed 0 por 9, así que en algún momento eso iba a terminarse. Sí, entiendo. ¿Qué escenario, o a qué escenario vamos, ¿no? Porque el gobierno está confiando de que más cercano a las elecciones haya un repunte de actividad económica, aunque sea mínimo, de que haya estabilidad de tipo de cambio, de que la inflación, más allá de que sigue siendo alta, se convierta en una tendencia, digamos, bajista, en el entorno del 2,5, 3% por ahí. ¿Lo ves más o menos, digamos, en términos económicos, esto por lo menos viable? Sí, yo creo que algo de eso va a haber. A ver, en términos de inflación, hoy hay una política monetaria que parecería estar empezando a dar resultados. Sí. O sea, la inflación se baja con política monetaria y política fiscal. Y esos dos frentes, digamos, que se están encarando, ¿no? O sea, hoy el Banco Central no emite pesos, las tasas de interés son las que tienen que ser por las condiciones del mercado, Sí. para un Banco Central que no está emitiendo dinero. Y decías recién que tiene más poder de fuego también para intervenir en el mercado. Y además, bueno, está con esa decisión de que va a controlar el dólar y ha logrado estabilizarlo o plancharlo. Después tenés esta cuestión de los precios esenciales. A ver, eso es cosmético, electoral, no tiene mucho efecto, pero en lo que es control de tarifas, que ya parte del ajuste de este año se había hecho en los primeros meses, por eso también hubo un salto, de acá en adelante no va a haber, entonces eso te ayuda también, de una manera artificial, no es la que a mí me gusta, pero te ayuda a que los índices de inflación, digamos, vayan a la baja. No es de fondo, digamos. No, no es de fondo. Pero lo que sí es de fondo es la política monetaria y la política fiscal, que más o menos van en camino de acomodarse bien, y después tenés estas ayuditas heterodoxas. Eso te marca inflación a la baja para lo que queda del año, y si el dólar sigue estabilizado, me parece que hay espacio para alguna recuperación. Pero lo que estamos viendo de la actividad económica, en comparación con recesiones anteriores, es que está costando mucho más salir. Y eso es razonable. Primero, porque el riesgo país está muy alto, y segundo, porque hay incertidumbre electoral. Entonces, dado que hay mucha incertidumbre electoral, no sabemos qué va a pasar, quién va a ganar las elecciones. Y además está otra cuestión. Gane quien gane las elecciones, los desafíos que enfrenta Argentina el día después son muy grandes. O sea, acá hay un problema con el fondo, acá hay que devolverle dinero al fondo, a los acreedores privados, pero esa no es la única cuestión. Es cómo Argentina va a recuperar el crecimiento. ¿Qué tipo de reformas van a hacer el nuevo gobierno para que Argentina empiece a crecer de manera sostenida? Y ahí está el gran debate, porque depende de quién gane, habrá voluntad de hacerlas o no. E incluso si hay voluntad, se podrá, pasan por el Congreso, la sociedad estará dispuesta a hacerlas. Ahí es un debate, ahí está la mayor complicación desde mi punto de vista, ¿no? ¿Te parece que hoy esto que tiene que ver con la inflación y las expectativas que puede haber de acá en adelante, el tema de las LELIQs, ¿es un tema a desactivar, es un tema urgente o qué tan urgente te pareció? No, a mí no me parece que sea algo a desactivar. O sea, no es una bomba a desactivar. Como todo, a ver, digamos, si yo no tengo deudas, estoy en una situación de menos riesgo que alguien que tiene deuda. O sea, el que tiene riesgo, el que tiene deuda, siempre tiene que juntar la plata para pagar la deuda. Yo no tengo deuda, no tengo que juntar ninguna plata, no le debo a nadie, no tengo ningún vencimiento. Perfecto. Así que un banco central con deuda es peor que un banco central sin deuda. Ahora, el 30% de los bancos centrales del mundo usan este tipo de instrumentos para regular la liquidez, que es deuda emitida por el propio Banco Central. Y en esos países no se habla de el riesgo de colapso, la hiperinflación o la bomba de las LELIQ. No, es un instrumento más que está incorporado en la normalidad de la política monetaria. Lo que sí habría que monitorear, pero eso tampoco depende del Banco Central, es la tasa de interés. O sea, una tasa de interés del 60-70% para una economía que nominalmente está creciendo al ritmo de la inflación, o sea, más o menos estará creciendo 50 nominalmente, y es una tasa de interés alta, y eso hace que ese stock de deuda crezca, crezca y crezca. Entonces, en la medida que crezca el stock de deuda en términos reales, y sí, como vos no podés endeudar al infinito, así que ahí habría un problema. Pero esa baja de tasa de interés ocurrirá en la medida que baje el riesgo país, en la medida que baje el riesgo de devaluación, en la medida que baje la expectativa de inflación. Entonces, por ahí viene la cosa, ¿no? Por generar un mejor clima en términos de reformas, en términos de panorama político, y eso va a ayudar a que baje la tasa, ¿sí?
O también esta estabilidad cambiaria, en la medida que transmita buenas expectativas para la inflación y bajas expectativas de devaluación, hace que esa tasa empiece a bajar. Y si esa tasa empieza a bajar, vos empezás a renovar las LELIQs a tasas decrecientes y eventualmente, si lográs estabilizar las variables, podés cancelarlas o no. Podés cancelarlas con emisión contra mayor demanda de dinero o las podés seguir renovando a tasas decrecientes, ¿sí? Y que no sean una pelota que crezca al infinito, ¿no? Entonces por ahí pasa el tema. A mí no me parece ni siquiera que sea algo que haya que eliminar, ni me parece que pueden quedar en el pasivo del Banco Central renovándose a las tasas del mercado. Escuchaba ayer a Pichetto hablar en un congreso que organizó Clarín en el Malva, que también participó Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey. Dice, en Argentina nosotros seguimos discutiendo cosas que en el mundo no se discute más. ¿No? Lamentablemente, digo, todas estas cuestiones económicas tienen que ver mucho con las expectativas que genera la política de acá en adelante. Ahora, ¿qué capacidad de autofagocitarnos que tenemos en Argentina, ¿no? Con cuestiones de inflación que ya no se discute más si es bueno o malo en el mundo? Sí, sí, ¿No? sí. Si respetar las deudas está bien o mal. Bueno, obviamente respetarlas siempre está bien, ¿no? Total. Estaremos condenados a un ciclo de ese tipo todo el tiempo. Y es lamentable porque además cuando vos ves la película de largo plazo de la Argentina, en 1895 éramos el país más rico del mundo. O sea que ya venían los inmigrantes de España, de Italia, de Inglaterra, ¿no? Venía la inmigración, soñaban con prosperar en un país que les daba oportunidades y esa riqueza que estábamos en el top mundial, empezamos en términos relativos a decaer, y hoy tenemos el 40% del ingreso per cápita que tiene un americano. Entonces, digamos, de repente, de ser igual de ricos que los americanos, ahora somos 40% de ricos. Entonces, ¿qué pasó? Y sí, nos entregamos a la inflación, al no pagar las deudas, a los gobiernos que gastan por encima de lo que ingresan, generan déficit, crisis de deuda, crisis inflacionaria. Entonces, es mi deseo y espero que prime la cordura dentro de la clase política, abarcando a todos, y que por lo menos haya algún que otro consenso básico. Es interesante Pichetto porque de repente habla de que ellos quieren el capitalismo y que Kicillof es comunista, ¿no? Yo creo que esas son las licencias que se pueden dar los candidatos del peronismo, ¿no? Porque claro, porque si Spert dijera yo soy el capitalista y Kicillof es el comunista, diría, no, bueno, él porque es un extremista. Ahora lo dice Pichetto y yo, mirá Pichetto, le gusta el capitalismo, qué loco, qué bien. Digo, sí, más vale, esas son las cosas que no se discuten en el mundo. Capitalismo, después algunos países, bueno, cobramos más impuestos, cobramos menos. Pero las empresas tienen que poder ganar plata, no las expropiamos, ¿sí? No controlamos los precios de manera arbitraria, ¿no? La inflación la resuelve el Banco Central. El fisco puede estar en desequilibrio en la medida que te presten a tasas razonables, si no, no. Sí, claro, son cosas básicas, ojalá las aprendamos como sea, ¿no?